Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver algunos de los problemas desafíos del trabajo práctico de porcentajes. El primer ejemplo dice: los 2/5 de una mercadería se venden con un 6% de pérdida, la mitad del resto con un 2% de ganancia. Y la pregunta es: ¿qué porcentaje debe ganar en la venta el resto de la mercadería para ganar el 9% sobre el total de las mercaderías? O sea, yo tengo que lograr en total una ganancia del 9% sobre el total de mercaderías que estoy vendiendo. Para facilitar el entendimiento de este problema, yo lo que hice en principio fue suponer algo que el problema no me dice, que son las unidades de venta. ¿Qué cantidad de mercadería tengo? Yo supuse 100 unidades y supuse también, para facilitar las cuentas, que estoy comprando a $1 cada unidad. Entonces, si yo tengo 100 unidades a $1 cada una, el costo de la mercadería sería de 100 pesos, que es lo que ustedes ven acá. Este sería el costo. Vamos al primer dato del problema. Dice: los 2/5 de una mercadería se venden con un 6% de pérdida. 2/5 de mercadería, si ustedes hacen esta división, pasan la fracción a decimal. 2/5 es equivalente a un 0,4. Un 0,4 en porcentajes me representa un 40%. Es decir, que el 40% de la mercadería se vende con un 6% de pérdida. ¿Cuál es el resto que me queda? Si yo tengo un 40% con 6% de pérdida, el resto de la mercadería sería el 60%. Ahora, el problema me dice que la mitad de ese resto, fíjense, la mitad del resto se vende con un 2% de ganancia. ¿Cuál es la mitad del resto? Si el resto es 60%, la mitad sería 30%, es decir, que yo estoy vendiendo un 30% de la mercadería con un 2% de ganancia. Y la pregunta me dice: ¿qué porcentaje del otro resto, o sea, el otro 30%, qué porcentaje debe ganar en la venta el resto para ganar un 9% sobre el total? Lo primero que dijimos es que el 40% se vende con un 6% de pérdida. Entonces, un 40% de un costo de 100 pesos equivale obviamente a 40 pesos. 40 pesos, si estamos perdiendo un 6%, yo lo tengo que multiplicar por 1 menos 0,06. Eso me va a dar 37 pesos con 60. Luego tenemos un 30% con un 2% de ganancia. 30% de 100 pesos serían 30 pesos. Como tengo un 2% de ganancia, lo multiplico por 1 más 0,02. Esto me da 30 pesos con 60. Si sumo estos dos montos, tendría un total de 68 pesos con 20. Ahora, nosotros dijimos que el resto que me queda tiene que ser tal, o sea, la venta tiene que ser tal que al vender yo ese resto tenga un 9% de ganancia, pero sobre el total de las ventas, ¿sí? Sobre el total de las mercaderías. Si sobre 100 pesos de costo yo quiero tener un 9% de ganancias, eso implica que voy a tener que estar recibiendo en total por ventas 109 pesos. Eso equivale a tener un 9% de ganancia. Recupero los 100 pesos de costo y tengo 9 pesos adicionales de ganancia. Entonces, si yo a estos 109 pesos que voy a tener de recaudación total, le resto lo que ya vendí acá, o sea, le resto estos 68 pesos con 20, me va a dar un monto de 40 pesos con 80. Y ese es el monto que yo tengo que recaudar al vender el último resto sobre el cual me preguntan, ¿sí? Este 30% que está acá. Ahora, la pregunta era: ¿qué porcentaje debe ganar en la venta el resto para ganar el 9%? Ese porcentaje yo no lo conozco, sé que es una ganancia, entonces digo, tengo que recaudar 40 pesos con 80 al vender ese resto. El costo, lo que me salió eso, son 30 pesos. Y lo multiplico por 1 más X, porque yo desconozco justamente cuál es la ganancia
que me va a dar esta venta. Entonces, 40,80 es igual a 30% por 1 más x. Si despejamos x de acá, me queda x igual a 40,80 dividido 30 menos 1. Y eso me da 0,36, que en porcentajes representa un 36%. Es decir, que este 30% de mercadería yo lo tengo que vender de manera tal que me dé una ganancia del 36%. En el segundo ejemplo tenemos una venta de un automóvil, ¿sí? Y el problema dice, una persona A da a vender a otra persona B un auto y esta persona B se lo da a otra persona C. Efectuada la venta, C toma el 10% y entrega el resto a B. Luego B toma el 5% y le da al primero, o sea a la persona A, 39.330 pesos. La pregunta es en cuánto o en qué monto se ha vendido el automóvil. Fíjense, acá yo tengo un esquemita. Tengo la persona A, la persona B, la persona C. El auto es de la persona A. La persona A lo entrega a B. B lo entrega a C. Y bueno, hay ahí algunas comisiones con las cuales que se quedan B y C. A ver, el total del auto es lo que representa, o el total de la venta es lo que representa el 100%, ¿sí? Que yo he escrito acá. C, que es la última persona en esta cadena de negocio, se queda con el 10%. Entrega el resto del dinero a B y B se queda de ese monto con el 5%. De lo que le entrega C se queda con el 5%. Y lo que le queda se lo entrega a A, quien era el propietario del auto, ¿sí? Y A recibe un monto de 39.330 pesos. La pregunta es, repito, ¿en qué monto se vendió realmente este automóvil? Vamos a interpretar un poco los datos. En primer lugar, nosotros sabemos que C, y lo dice el problema, se queda con un 10%. Eso, en un número decimal, representa un factor de 0,1. Eso ya lo vimos. B, la segunda persona, recibe el 5%, pero el 5% de lo que le entrega C. Si C se queda con el 10%, le está entregando a B un 90% del total. Con lo cual, B recibe el 5%, o sea, B se queda como comisión con el 5% del 90% que le entregó C. Si hacemos unas cuentas, tendríamos del total, B va a tener el 90% del 5%. Eso implica que yo del total voy a tener en realidad un 4,5%, ¿sí? Porque si ustedes hacen 0,9 que representa el 90% y lo multiplican por 0,05 que representa el 5%, esto les da 0,045, lo cual representa un 4,5% del total. Es decir, que en realidad B se está quedando con un 4,5% del total de la venta, ¿sí? Un 5% de lo que le entrega C, que equivale a un 4,5% del total. ¿Qué pasa con la persona que es la propietaria del auto? Bien, esta persona está recibiendo 39.330 pesos. Ahora, si nosotros interpretamos lo que acabamos de ver acá, este 4,5%, esa persona, la persona A, está recibiendo un 95,5% del total de la venta, ¿sí? Si ustedes hacen 100% menos 4,5%, eso les da 95,5%, lo cual significa que el propietario del auto está recibiendo ese porcentaje del total de la venta. Para terminar el problema hacemos una regla de 3, decimos 95,5% equivale a los 39.330 pesos que recibe el propietario. El 100% va a ser este monto que tengo calculado acá, que es de 41.183,25 si ustedes calculan esa regla de 3. Entonces,
este es el monto en el cual se vendió ese automóvil. Tenemos aquí otro problema, otro ejemplo en la pizarra que dice: al aumentar el precio de la entrada de un espectáculo en un 20%, la asistencia baja en un 10%. ¿Qué pasa con la recaudación? Bueno, en primer lugar tenemos que plantearnos cómo podemos calcular la recaudación. Cuando tenemos un espectáculo, algún lugar donde cobran entradas, obviamente la recaudación va a estar dada por el valor de cada entrada y por la cantidad de gente que compre las entradas. Entonces nosotros podemos escribir que la recaudación está dada por el valor de la entrada y por la cantidad de entradas que estoy vendiendo. Por cantidad de entradas. Estas son las dos variables que aportan a la recaudación total. Bueno, ¿qué me está diciendo el problema? Que al aumentar el precio de la entrada en este espectáculo en un 20%, la asistencia baja en un 10%. Me dice sencillamente que esto aumenta un 20% y que la cantidad de entradas que yo estoy vendiendo baja en un 10%. ¿Cómo escribo esto? El valor de la entrada, que es el valor inicial, si está aumentando en un 20%, lo tengo que multiplicar por 1,2. Por otro lado, la cantidad de entrada que me aporta la recaudación está dada por la asistencia que yo tengo a ese espectáculo, pero el mismo problema me dice que esa asistencia está bajando en un 10%. Entonces esto lo puedo escribir como asistencia, y si quiero representar una baja en el 10%, tengo que escribir 1 menos 0,10. Lo que vamos a hacer ahora es agrupar este factor con este factor. Voy a volver a reescribir esto, pero escribiendo el resultado de esta diferencia. Esto me queda entonces B sub 0 por asistencia por 1,2 por 1 menos 0,10, que sería 0,9. Si ustedes calculan este producto, 1,2 por 0,9, esto les da 1,08. Entonces la recaudación me va a quedar el valor inicial de la entrada por la asistencia al espectáculo por 1,08. Y con esto yo puedo responder lo que me está preguntando este problema. ¿Qué pasó con la recaudación? Fíjense, la recaudación aumenta en realidad en forma neta en un 8%, porque el 1,08 me está representando un aumento del 8%. Entonces esa es la respuesta. La recaudación aumenta solamente en un 8%. Cuando yo aumento el precio de la entrada en un 20% y la asistencia me baja en un 10%, en realidad estoy recaudando un 8% más en definitiva. La idea es que ustedes puedan encarar y resolver los problemas que no expliqué en la pizarra, y respecto a los que ya expliqué, que también los revisen, que primero los intenten hacer solo, y que si tienen alguna duda respecto a las explicaciones que yo les di, me escriban, me contacten y que se saquen absolutamente todas las dudas que tengan. Nos veremos en una próxima clase y que tengan una excelente semana.